John Silence Radio presenta En la noche de los tiempos de Howard Philip Lovecraft. Tema original de Joe Wolf. Con música de Joe Wolf y Ari Racing. En la voz de John Silence. Capítulo 1. Después de 22 años de pesadillas y terrores, de aferrarme desesperadamente a la convicción de que todo ha sido un engaño de mi cerebro enfebrecido, no me siento con ánimos de asegurar que sea cierto lo que descubrí la noche del 17 al 18 de julio de 1935 en Australia Occidental. Hay motivos para abrigar la esperanza de que mi experiencia haya sido, al menos en parte, una alucinación, desde luego justificada por las circunstancias. No obstante, la impresión de realidad fue tan terrible que a veces pienso que es vana esa esperanza. Si no he sido víctima de una alucinación, la humanidad deberá estar dispuesta a aceptar un nuevo enfoque científico sobre la realidad del cosmos y sobre el lugar que corresponde al hombre en el loco torbellino del tiempo. Deberá también ponerse en guardia contra un peligro que la amenaza. Aunque este peligro no aniquilará la raza entera, tal vez origine monstruosos, insospechados horrores en sus espíritus más intrépidos. Por esta última razón, exijo vivamente que se abandone todo proyecto de desenterrar las ruinas misteriosas y primitivas que se proponía investigar mi expedición. Sí, efectivamente, me encontraba despierto y en mis cabales. Puedo afirmar que ningún hombre ha vivido jamás nada parecido a lo que experimenté aquella noche, lo cual además constituía una terrible confirmación de todo lo que había intentado desechar como pura fantasía. Afortunadamente, no hay prueba alguna, toda vez que, en mi terror, perdí el objeto que de haber logrado sacarlo de aquel abismo habría constituido una prueba irrefutable. Cuando me enfrenté con aquel horror estaba solo y hasta la fecha no lo he relatado a nadie. No pude impedir que los demás continuasen excavando en dirección a tal objeto, pero la suerte y la arena evitaron accidentalmente que lo encontraran. Ahora debo hacer una relación completa de los hechos, no solo en beneficio de mi propio equilibrio mental, sino como advertencia para todos los lectores serios. Estas páginas, muchas de las cuales, las primeras sobre todo, resultarán familiares al lector asiduo de la prensa general y científica, están escritas en el camarote del barco que me trae de regreso a casa. Se las entregaré a mi hijo, el profesor Wintage Peasley, de la Universidad de Miskatonic, único miembro de mi familia que ha permanecido a mi lado durante la extraña amnesia que me afectó durante tanto tiempo, y la persona más al tanto de las circunstancias y detalles que concurrieron en mi caso.
De todo el mundo, probablemente será él quien menos se burle de lo que voy a contar sobre aquella noche fatal. No le he dicho nada antes de embarcar, porque pienso que es mejor para él revelárselo por escrito. Leyendo y releyendo estas páginas con calma, podrá formarse una idea mucho más exacta y convincente que la que podría proporcionarle en 4 palabras atropelladas. Que él haga de este relato lo que crea más conveniente. No me importa, no me importa que lo dé a conocer, pero con las debidas aclaraciones y en donde más convenga. Teniendo en cuenta, pues, que quienes lleguen a leerlo pueden no estar al corriente de la fase inicial de mi caso, he hecho un resumen bastante detallado de los antecedentes. Me llamo Nathaniel Wingate Beasley, y quienes recuerdan mis artículos periodísticos de hace unos 15 años, o los artículos y cartas que publiqué en revistas de psicología hace un par de lustros, sabrán quién soy. En la prensa aparecieron muchos detalles acerca de la extraña amnesia que me sobrevino entre 1908 y 1913, amnesia que fue relacionada en gran parte con las horrendas tradiciones de brujería existentes en la pagana ciudad de Arkham, Massachusetts, que como ahora constituía entonces mi lugar de residencia. De todas formas, me habría gustado saber si no hubo algún elemento de locura hereditaria en los primeros años de mi vida. Este es un hecho de enorme importancia para mí, ya que si no hubo tal cosa, la sombra de horror que se abatió sobre mí procedía irremisiblemente del exterior. Puede que los pasados siglos de tinieblas hayan hecho a la ruinosa ciudad de Arkham particularmente vulnerable a ciertas amenazas preternaturales, pero parece dudoso a la luz de los distintos casos que posteriormente tuve ocasión de estudiar. Sin embargo, hasta donde he podido indagar, mis antecedentes familiares son normales por completo. Lo que sobre mí se abatió provenía del exterior. Estoy persuadido de ello, pero aún no me atrevo a afirmar de dónde. Soy hijo de Jonathan Beasley y de Hannah Wingate, ambos procedentes de antiguas y sanas familias de Haverhill. He nacido y me he criado en Haverhill, en la vieja mansión de Boardman Street, cerca de Golden Hill, y no fui a Arkham hasta 1895, año en que ingresé en la Universidad de Miskatonic como auxiliar de economía política. Durante los 13 años que siguieron, mi vida transcurrió apacible y feliz. En 1896 me casé con Alicia Keyser, natural de Haverhill, y mis 3 hijos, Robert, Wingate y Hannah, nacieron en 1898, 1900 y 1903, respectivamente. En 1898 fui ascendido a profesor adjunto y en 1902 a catedrático. En ninguna ocasión sentí el menor interés por el ocultismo o la psicología patológica. La extraña crisis de amnesia me sobrevino un jueves, el 14 de mayo de 1908. Su comienzo fue completamente repentino, aunque más tarde recordé ciertas visiones breves y caóticas que me habían turbado en gran manera horas antes y que sin duda constituían los síntomas premonitorios. Sentía, además, fuertes dolores de cabeza y una extraña sensación, totalmente nueva para mí. Era como si alguien tratara de apoderarse de mis pensamientos. La cosa me ocurrió a eso de las 10:20 de la mañana, mientras dictaba una clase de historia y tendencias actuales de la economía política ante numerosos alumnos de tercer año y unos pocos de segundo. Empecé por ver extrañas formas danzantes y a sentir que me encontraba en una habitación desconocida que no era el aula de la universidad.
Mis pensamientos y discursos se desviaron del tema y los estudiantes comprendieron que algo grave me ocurría. Entonces, sentado donde estaba, me sumí en un estupor del que nadie podría sacarme. Pasaron 5 años, 4 meses y 13 días antes de recobrar el uso de mis facultades. Lo que voy a relatar a continuación, como es natural, lo he sabido a través de otras personas. Permanecí en un coma profundo por espacio de 16 horas y media, a pesar de ser trasladado a mi casa, Train Street 27, y de prestárseme una magnífica asistencia médica. A las 3 de la madrugada del día 15 de mayo, abrí los ojos y comencé a hablar, pero el médico y mi familia no tardaron en alarmarse vivamente por el cambio de mi expresión y mi lenguaje. Porco, Estaba claro que yo no recordaba mi identidad ni mi pasado, aunque por alguna razón parecía como si yo pretendiera ocultar esta inmensa laguna de mi memoria. Mi mirada expresaba extrañeza al contemplar a las personas que me rodeaban, y mis músculos faciales ejecutaban gestos desconocidos por completo. Incluso mi habla parecía torpe y extraña. Empleaba mis órganos vocales de modo torpe y vacilante, y mi dicción tenía un tono curioso, como si pronunciase trabajosamente un idioma aprendido en los libros. Mi acento era bárbaro, como el de un extranjero, y mi lenguaje abundaba en arcaísmos y expresiones gramaticalmente incomprensibles. Unos 20 años después, el más joven de los médicos tuvo ocasión de recordar, impresionado y hasta con cierto horror, una de aquellas frases mías. Pues únicamente la misma frase que entonces pronuncié ha comenzado a ponerse de moda, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. A pesar de tratarse de una expresión rebuscada e indiscutiblemente nueva, reproduce hasta en sus más mínimos pormenores las mismas palabras del extraño paciente que fui allá por 1908. Después del ataque, no tardé en recobrar la fuerza física, aunque hube de necesitar numerosas sesiones antes de lograr emplear coordinadamente mis manos, piernas y aparato locomotor en general. A causa de este y otros obstáculos inherentes a mi cuadro amnésico, estuve sometido durante largo tiempo a rigurosos cuidados médicos. Cuando observé que habían fracasado mis intentos por ocultar la falta de memoria, lo admití abiertamente y me mostré ansioso de recibir toda clase de información. En efecto, los médicos pudieron comprobar que yo llegué a perder todo interés por mi propia persona, tan pronto como me di cuenta de que el caso de amnesia era aceptado como cosa natural. Observaron que mi máximo interés se orientaba hacia determinadas cuestiones de historia, de la ciencia, del arte, del lenguaje y de las tradiciones populares, algunas tremendamente oscuras y otras de una simpleza pueril, que en la mayoría de los casos yo desconocía por completo. Al mismo tiempo, observaron que poseía ciertos conocimientos asombrosos, muchos de ellos casi ignorados por la ciencia. Pero al parecer yo trataba de ocultarlos en vez de exhibirlos. En ocasiones aludía inadvertidamente y con seguridad inusitada a acontecimientos ocurridos en edades oscuras, muy anteriores a todos los ciclos aceptados por la historia. Pero al ver la sorpresa que producían, trataba de hacer pasar mis alusiones por una broma, y mi manera de referirme al futuro causó pavor más de una vez. Pronto,
dejé de manifestar esos misteriosos destellos de asombroso saber. Algunos observadores los atribuyeron a una hipócrita reserva por mi parte, más que a una disminución de los excepcionales conocimientos que se vislumbraban tras de mis palabras. Por otra parte, se mantenía mi desmesurada avidez por asimilar la lengua, las costumbres y las perspectivas del mundo en el futuro. Era como si yo fuese un investigador, venido de tierras remotas y extrañas. En cuanto me lo autorizaron, comencé a frecuentar asiduamente la biblioteca de la universidad. Poco después inicié los preparativos de aquellos viajes extraordinarios y aquellos cursos especiales que di en diversas universidades americanas y europeas, y que tantos comentarios provocaron a continuación. En ningún momento perdí contacto con sabios y eruditos, aprovechando que mi caso gozaba de alguna celebridad entre los psicólogos de aquel tiempo. En varias conferencias fui presentado como un caso típico de desdoblamiento de la personalidad, a pesar de que, de vez en cuando, sorprendía a los conferencistas con algunos síntomas inexplicables o con cierta sombra de ironía cuidadosamente velada. No obstante, casi nadie me demostró simpatía o afecto. Había algo en mi aspecto y en mi manera de hablar que suscitaba temor y aversión en aquellos con quienes me relacionaba. Era como si yo fuese un ser infinitamente alejado de todo lo equilibrado y normal. Mi presencia les producía una vaga sensación que les hacía pensar en abismos incalculables de distancia. Ni siquiera mi propia familia constituía una excepción. Desde el momento en que me recobré del colapso, mi mujer me miró con extremada aversión y horror, jurando que yo era un desconocido que usurpaba el cuerpo de su marido. En 1910 obtuvo el divorcio judicial y no consintió en verme ni aun después de haber vuelto a la normalidad en 1913. Estos sentimientos eran compartidos por mi hijo mayor y mi hija pequeña. Desde entonces, no he vuelto a ver a ninguno de ellos. Solo mi hijo segundo, Wingate, fue capaz de vencer el terror y la repugnancia que mi cambio despertaba. Indudablemente, él sabía que yo era un extraño, se daba cuenta. Pero aunque tenía 8 años de edad, mantuvo la firme confianza de que al fin recobraría algún día mi propia identidad. Y cuando esto sucedió, vino a buscarme y los tribunales me confiaron su custodia. Durante los años subsiguientes, me ayudó en los estudios que emprendí y hoy, con sus 35 años, es profesor de psicología de la Universidad de Miskatonic. Pero en verdad, no me sorprende el horror que provocaba a los demás. Efectivamente, el espíritu y la voz y la expresión del semblante del ser que despertó el 15 de mayo de 1908 no eran de Nathaniel Wingate Peaslee. No pretendo extenderme hablando de mi vida entre 1908 y 1913, ya que los lectores pueden averiguar los pormenores de mi caso, consultando, como he tenido que hacer yo mismo, las columnas de periódicos y revistas científicas de esa época. Cuando se me autorizó a disponer de mis propios recursos económicos, me dediqué a viajar y a estudiar en diversos centros culturales. Mis viajes, no obstante, eran en extremos singulares, ya que a menudo suponían prolongadas estancias en parajes remotos y desolados. En 1909 pasé un mes en el Himalaya. En 1911 llamé la atención sobremanera a causa de la expedición que emprendí en camello a los ignorados desiertos de Arabia. Nunca he conseguido saber qué sucedía en aquellos viajes. No lo recuerdo.
Durante el verano de 1912, fleté un barco y zarpé con rumbo al Ártico, hasta el norte del archipiélago de Spitzberg. A mi regreso, di muestras de decepción. A finales de ese mismo año, pasé una semana solo, adentrándome por el vasto sistema de cavernas de Virginia Occidental, por sus negros laberintos, más allá de donde haya alcanzado jamás la huella del hombre. Nadie se ha atrevido después a repetir esta hazaña. Mis estancias en las universidades se caracterizaban por una asimilación de conocimientos anormalmente rápida, como si mi segunda personalidad tuviera una inteligencia enormemente superior a la mía propia. He descubierto también que mis capacidades de lectura y de estudio, al parecer, eran extraordinarias. Me bastaba con hojear un libro para dominarlo a fondo. Mi habilidad para interpretar figuras complicadas en un instante era verdaderamente asombrosa. En ocasiones se llegó a rumorear que yo poseía el poder de influir sobre el pensamiento y la voluntad de los demás, aunque por lo visto procuraba yo disimular esta facultad. También se habló de mis relaciones con los dirigentes de diversas sectas ocultistas y con eruditos sospechosos de mantener dudosos contactos con los hierofantes de cultos abominables, tan antiguos como el mundo. Estos rumores, cuyo fundamento no se pudo demostrar entonces, se veían alentados por la conocida temática de mis lecturas, puesto que en las bibliotecas no se pueden consultar libros raros sin que se trascienda el secreto. Hay pruebas palpables, mis anotaciones marginales, de que estudié a conciencia libros tales como el Culs de Ghouls del conde de Echlet, de Vermis Mysteries de Ludwig Print y el Unaspraktische Kult de Von Jones, los fragmentos que se conservan del enigmático libro de Ibon y el terrible Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Y es innegable, además, que durante el tiempo de mi sorprendente cambio renació una perversa actividad en numerosos cultos secretos. En el verano de 1913 comencé a dar muestras de aburrimiento y desinterés e insinué a varias personas que cabía esperar en mí un pronto cambio. Les dije que volvían a mí algunos recuerdos de mi vida anterior, pero me juzgaron insincero, considerando que todos los detalles que yo mencionaba podían proceder de mis antiguas notas personales. Hacia mediados de agosto, regresé a Arkham y abrí mi casa de Crane Street, cerrada durante todo ese tiempo. Instalé allí un artefacto de raro aspecto, cuyas piezas habían sido construidas por diferentes fabricantes americanos y europeos de aparatos de precisión, y lo mantuve celosamente oculto de toda persona inteligente que pudiera comprender de qué se trataba. Los pocos que llegaron a verlo, un obrero, una sirvienta y la nueva ama de llaves, decían que era como un armazón de varillas, ruedas y espejos. Tenía unos 60 centímetros de alto, 30 de ancho y otros 30 de espesor. En el centro tenía instalado un espejo circular convexo. Todo esto ha sido confirmado por los fabricantes de las distintas piezas. La noche del viernes 26 de septiembre despedí al ama de llaves y a la criada hasta el mediodía del día siguiente. Las luces de la casa permanecieron encendidas hasta muy tarde. Un hombre flaco, moreno, de aspecto extranjero, llegó en un automóvil y entró. Era alrededor de la 1 cuando se apagaron las luces. A las 2:15, un policía que pasaba por allí observó que reinaba la tranquilidad más completa. El auto del extranjero seguía estacionado junto a la acera. Pero a eso de las 4 ya no estaba allí.
A las 6 de la mañana, una voz titubeante y exótica pidió por teléfono al doctor Wilson que viniese a mi casa para sacarme del extraño estado letárgico en que había caído. Esta llamada, hecha desde larga distancia, fue localizada más tarde. Fue efectuada desde un teléfono público de la estación del norte de Boston, pero no lograron descubrir el menor rastro del flaco extranjero. Cuando el doctor llegó a casa, me encontró inconsciente en el cuarto de estar, sentado en una butaca ante la mesa. En su pulimentada superficie había unos arañazos que indicaban el lugar donde se había colocado un objeto de peso considerable. El extraño artefacto había desaparecido y no volvió a saberse de él. Es indudable que se lo había llevado el individuo moreno y flaco que estuvo allí. En la chimenea de la biblioteca hallaron gran cantidad de ceniza. Era todo cuanto quedaba de las anotaciones tomadas por mí durante el periodo de mi enfermedad. El doctor Wilson comprobó que mi respiración era agitada, pero después de una inyección hipodérmica, volvió a hacerse regular. A las 11:15 de la mañana del día 27 de septiembre, experimenté violentas sacudidas, y mi semblante, hasta entonces rígida como una máscara, comenzó a dar muestras de cierta expresividad. El doctor Wilson advirtió que aquella expresión no correspondía ya a mi segunda personalidad. Más bien parecía como si recobrara mi identidad primitiva. Alrededor de las 11:30 murmuré unas cuantas palabras incomprensibles, sin relación alguna con ningún lenguaje humano. Daba la sensación de que me revolvía contra algo. Luego, justo después del mediodía, cuando ya habían regresado el ama de llaves y la criada, empecé a decir en inglés: de los economistas ortodoxos de ese periodo, Jevons representa la tendencia predominante a establecer correlaciones científicas. Su intento de relacionar el ciclo económico de prosperidad y crisis con el ciclo físico de las manchas solares constituye, sin embargo, la cúspide de... Nathaniel Wingate Peaslee había regresado. Según su tiempo vital, todavía se hallaba en una mañana de 1908 ante sus alumnos de economía política, que le escuchaban con atención. Capítulo 2. Mi reintegración a la vida normal fue larga, dolorosa y difícil. Perder 5 años crea más complicaciones de las que se pueden imaginar, y en mi caso quedaba además un sinnúmero de cuestiones por resolver. Lo que me contaron sobre mis actividades posteriores a 1908 me dejó anonadado, pero traté de considerar el asunto lo más filosóficamente posible. Finalmente, una vez lograda la custodia de mi hijo Wingate, me instalé con él en mi casa de Crane Street y procuré reanudar mis tareas docentes, ya que la facultad me había ofrecido cariñosamente mi antigua cátedra. Me incorporé a mi trabajo en febrero de 1914 y a él me dediqué durante un año. En ese tiempo me di cuenta de que después de aquel largo periodo de amnesia, yo no era el mismo de antes. Aunque me hallaba mentalmente sano, o por lo menos así lo creía, y aunque conservaba íntegra mi propia personalidad, había perdido el vigor y la energía de otros tiempos. Continuamente me acosaban sueños vagos y extrañas ideas. Y cuando el estallido de la Guerra Mundial orientó mi interés hacia temas históricos, me di cuenta de que consideraba las épocas y los acontecimientos de manera sumamente extraña. Mi concepción del tiempo, mi capacidad para distinguir entre sucesión y simultaneidad, había sufrido una sutil alteración, de modo que me forjaba quiméricas ideas sobre la posibilidad de vivir en una época determinada
y proyectar mi espíritu por toda la eternidad para conocer las edades pasadas y futuras. La guerra originó en mí extrañas impresiones. Era como si recordase algunas de sus últimas consecuencias, como si supiera cuál iba a ser su desenlace y pudiera contemplar retrospectivamente los hechos que se desarrollaban en el presente. Todo, todo eso que pensaba, esas clases de recuerdos, venían acompañados de fuertes dolores de cabeza y la clara sensación de que entre ellos y mi conciencia se alzaba alguna barrera psicológica. Cuando tímidamente confiaba mis impresiones a los demás, observaba que reaccionaban de la manera más diversa. Casi todos me miraban con desconfianza. Los matemáticos, en cambio, me hablaban de los últimos adelantos de la ciencia que cultivaban, de la teoría de la relatividad, que entonces solo era conocida en los medios científicos, pero que más adelante llegaría a ser mundialmente famosa. Según decían, el doctor Albert Einstein había logrado reducir el tiempo a una simple dimensión. Sin embargo, los sueños y sentimientos turbadores se apoderaron de mí hasta tal extremo que en 1915 me vi obligado a abandonar mis actividades docentes. Esas sensaciones anormales comenzaron a inquietarme. En ocasiones, por ejemplo, me sentía dominado por la convicción de que, en el curso de mi amnesia, me había sobrevenido un cambio espantoso, que mi segunda personalidad procedía sin duda de regiones ignoradas, como si una fuerza desconocida y remota se hubiera aposentado en mí, mientras mi verdadera personalidad era desplazada de mi propio interior. Este es el motivo de que entonces me entregase a vagas y espantosas especulaciones sobre cuál habría sido el paradero de mi auténtica mismicidad durante los años en que el intruso había ocupado mi cuerpo. La singular inteligencia y la extraña conducta de ese intruso me turbaban cada vez más a medida que me enteraba de nuevos detalles a través de conversaciones, periódicos y revistas. Las rarezas que tanto habían desconcertado a los demás parecían armonizar terriblemente con ese trasfondo de conocimientos impíos que emponzoñaba los abismos de mi subconsciente. Me dediqué a investigar todos los datos y examiné escrupulosamente los estudios y los viajes efectuados por el otro durante mis años de oscuridad. No todas mis inquietudes eran del índole especulativo. Los sueños, por ejemplo, eran cada vez más vívidos y detallados. Como sabía la opinión que merecían a la mayor parte de la gente, raras veces los mencionaba, excepto a mi hijo o algún psicólogo de confianza. Pero finalmente comencé un estudio científico de otros casos de amnesia, con el fin de averiguar hasta qué punto las visiones que yo padecía eran características de esa afección. Con ayuda de psicólogos, historiadores, antropólogos y especialistas en enfermedades mentales, realicé un estudio exhaustivo que comprendía todos los casos de desdoblamiento de la personalidad recogidos en la literatura médica, desde los tiempos de los endemoniados hasta el momento actual. Pero los resultados, más que consolarme, me inquietaron doblemente. No tardé mucho tiempo en comprobar que mis sueños diferían radicalmente de los que solían darse en los casos auténticos de amnesia. No obstante, descubrimos unos pocos casos que me tuvieron desconcertado durante años por su semejanza con mi propia experiencia.
Algunos no eran más que relatos fragmentarios de antiguas historias populares, otros eran casos registrados en los anales de la medicina. En una o dos ocasiones se trataba únicamente de confusas referencias entremezcladas, con historias bastante vulgares por lo demás. De este modo, averiguamos que, pese a la rareza de mi afección, se habían presentado casos análogos a lo largo de intervalos desde los mismos orígenes de la historia. A veces, en un periodo de varios siglos, se presentaban uno, dos o hasta tres casos. A veces, no se presentaba ninguno. Al menos, ninguno de que quedase constancia. En esencia, se trataba siempre de lo mismo. Una persona de alto nivel intelectual se veía dominada por una segunda naturaleza que le obligaba a llevar, durante un periodo más o menos largo, una existencia absolutamente atípica y extraña, caracterizada al principio por una torpeza verbal y motora, y más tarde por la adquisición masiva de conocimientos científicos, históricos, artísticos y antropológicos. Este aprendizaje se llevaba a cabo con un entusiasmo febril y denotaba una prodigiosa capacidad de asimilación. Luego, el sujeto regresaba a su propia personalidad, que en lo más sucesivo se veía atormentada por unos sueños vagos, indeterminados, en los que latían recuerdos fragmentarios de algo espantoso que había sido borrado de su mente. La enorme semejanza de aquellas pesadillas con la mía, incluso en algunos detalles insignificantes, no dejaba lugar a dudas sobre su íntima relación. En dos de aquellos casos, por lo menos, se daban ciertas circunstancias que me resultaban familiares, como si a través de algún medio cósmico inimaginable hubiera tenido noticia de ellos. En otros, se mencionaba claramente un desconocido artefacto, idéntico al que había estado en mi casa antes de mi regreso a la normalidad. Otra cosa que llegó a preocuparme durante la investigación fue la frecuencia con que ciertas personas no afectadas por dicha enfermedad sufrían parecida clase de pesadillas. Estas últimas personas eran mayormente de inteligencia mediocre o inferior, y algunas tan primitivas que no se les podía considerar como vectores aptos para la adquisición de una ciencia y unos conocimientos preternaturales. Durante un segundo, se veían inflamados por una fuerza ajena, pero enseguida volvían a su estado anterior, quedándoles apenas un recuerdo débil, evanescente, de horrores inhumanos. En los últimos 50 años se habían presentado por lo menos tres casos de estos. Uno de ellos hace tan solo 15 años. ¿Acaso, acaso se trataba de una entidad desconocida que tanteaba a ciegas a través del tiempo desde el fondo de algún abismo insospechado de la naturaleza? En tal caso, ¿no serían estos casos las manifestaciones de unos experimentos monstruosos cuyo objetivo era preferible ignorar para no perder la razón? Estas eran las fantásticas divagaciones a las que me entregaba continuamente, excitado por las diversas creencias míticas que iba descubriendo en el curso de mis investigaciones. No cabía duda, pues, de que había determinadas historias, persistentes desde la más remota antigüedad y desconocidas, al parecer, tanto por las víctimas de amnesia como por los médicos que habían estudiado sus casos más recientes, que formaban como un plan asombroso y terrible, destinado a raptar la mente de los hombres, como había ocurrido en mi caso. Aún ahora tengo miedo de referir la naturaleza de esos sueños y las ideas que me asaltaban con mayor intensidad cada vez. Era de locura. A veces creía que de verdad me estaba volviendo loco. ¿Acaso era víctima de algún tipo de alucinación que afectaba a los que habían sufrido una laguna en la memoria? En ese caso, no sería del todo inverosímil que el subconsciente,
en un esfuerzo por llenar un vacío confuso con pseudo-recuerdos, diera lugar a extravagantes aberraciones de la imaginación. Aunque yo me inclinaba más bien por una interpretación basada en los mitos populares, las teorías basadas de dichos esfuerzos del subconsciente gozaban de mayor preponderancia entre los alienistas que me ayudaban en mi búsqueda de casos similares al mío y que compartieron mi asombro ante el exacto paralelismo que solíamos descubrir. Para los psiquiatras, mi estado no podía diagnosticarse como verdadera enfermedad mental, sino más bien como trastorno neurótico. De acuerdo con las normas psicológicas más científicas, alentaron todo intento por mi parte de buscar datos que aportaran alguna luz en este asunto, en vez de pretender inútilmente soslayarlo. Yo tenía en cuenta especialmente la opinión de aquellos médicos que me habían estudiado durante el tiempo que estuve dominado por la otra personalidad. Mis primeros trastornos no fueron de índole visual, sino que se relacionaban con las cuestiones abstractas que ya he mencionado. Y experimenté también al principio un sentimiento vago y profundo de inexplicable horror. Consistía en una extraña aversión a contemplar mi propia figura, como si temiese que mis ojos fueran a descubrir algo ajeno e inconcebiblemente repugnante. Cuando por fin me atrevía a mirarme y percibía mi figura humana y familiar, sentía invariablemente un raro alivio. Pero para lograr ese descanso tenía que vencer el primero, un miedo infinito. Evitaba los espejos por sistema y me afeitaba en la barbería. Pasé mucho tiempo sin relacionar estos sentimientos inquietantes con las visiones fugaces, que pronto comenzaron a asaltarme cada vez más, y la primera vez que lo hice fue con motivo de la extraña sensación que tenía de que mi memoria había sido alterada artificialmente. Tenía la convicción de que tales visiones poseían un significado profundo y terrible para mí, pero era como si una influencia externa y deliberada me impidiese captar ese significado. Luego empecé a sentir esas anomalías en la percepción del tiempo y me esforcé desesperadamente por situar mis visiones oníricas en sus correspondientes coordenadas tempoespaciales. Al principio, más que horribles, las visiones propiamente dichas eran meramente extrañas. En ellas me hallaba en una cámara abovedada cuyas elevadísimas arquivoltas de piedra casi se perdían entre las sombras de las alturas. Cualquiera que fuese la época o lugar en que se desarrollaba la escena, era evidente que los constructores de aquella cámara conocían tanta arquitectura, por lo menos, como los romanos. Había ventanales inmensos y redondos, puertas rematadas en arco y pedestales o altares tan altos como una habitación ordinaria. Sobre los muros se alineaban vastos estantes de madera oscura, con enormes volúmenes que mostraban incomprensibles descripciones jeroglíficas en sus lomos. En su parte visible, los muros estaban construidos con bloques en los que había esculpidas unas figuras curvilíneas, de diseño matemático e inscripciones análogas a las que mostraban los enormes libros. La sillería de granito oscuro era de proporciones megalíticas. Los sillares estaban tallados de forma que la cara superior, convexa, encajaba en la cara cóncava inferior de los que descansaban encima. No había sillas, pero sobre los inmensos pedestales o altares había libros desparramados, papeles y ciertos objetos que tal vez fuesen material de escritorio. Un recipiente de metal purpúreo, curiosamente adornado, y unas varas con la punta manchada. A pesar de la gran altura de dichos pedestales, sin saber cómo, los veía yo desde arriba,
Algunos de ellos tenían encima grandes globos de cristal luminoso que servían de lámparas y artefactos incomprensibles construidos con tubos de vidrio y varillas de metal. Las ventanas, acristaladas, estaban protegidas por un enrejado de aspecto sólido. Aunque no me atrevía a asomarme por ellas, desde donde me encontraba podía divisar macizos ondulantes de una singular vegetación parecida a los helechos. El suelo era de enormes losas octogonales. No había ni cortinaje ni alfombra. Más adelante tuve otras visiones. Atravesaba por ciclópeos corredores de piedra y subía y bajaba por inmensos planos inclinados, construidos con idéntica y gigantesca sillería. No había escaleras por parte alguna, ni pasadizo que no tuviera menos de 10 metros de ancho. Algunos de los edificios en cuyo interior me parecía flotar debían de tener una altura prodigiosa. Bajo tierra había también numerosas plantas superpuestas y trampas de piedra, selladas con flejes de metal que hacían pensar en bóvedas aún más profundas, donde acaso moraba algún peligro. En tales visiones tenía la sensación de hallarme prisionero, y en torno a mí flotaba un horror desconocido. Me daba la impresión de que los burlescos jeroglíficos curvilíneos de los muros habrían significado la perdición de mi espíritu de haberlos sabido interpretar. Luego, andando el tiempo, empecé a soñar con grandes espacios abiertos. Desde los ventanales redondos y desde la gigantesca terraza del edificio, contemplaba extraños jardines y una enorme extensión árida con una alta muralla ondulada a la que conducía una rampa más elevada que las demás. A uno y otro lado de las vastas avenidas, que medirían unos 60 metros de anchura, se aglomeraba un sinfín de edificios gigantescos, cada uno de los cuales poseía su propio jardín. Estos edificios eran de aspecto muy variado, pero casi ninguno de ellos tenía menos de 300 metros de alto, ni más de 60 metros cuadrados de superficie. Algunos parecían realmente ilimitados. Sus fachadas superaban sin duda los 1000 metros de altura, perdiéndose en los cielos brumosos y grises. Todas las construcciones eran de piedra o de hormigón y la mayor parte de ellas pertenecía al mismo estilo arquitectónico curvilíneo del edificio donde me encontraba yo. En vez de tejado, tenían terrazas planas cubiertas de jardines y rodeadas de antepechos ondulados. Algunas veces las terrazas eran escalonadas y otras quedaban grandes espacios abiertos entre los jardines. En las enormes avenidas me pareció vislumbrar cierto movimiento, pero en mis primeras visiones me fue imposible precisar de qué se trataba. En determinados parajes llegué a descubrir unas torres enormes, oscuras, cilíndricas, que se elevaban muy por encima de cualquier otro edificio. Su aspecto las distinguía radicalmente del resto de las construcciones. Se hallaban en ruinas y, a juzgar por ciertas señales, debían ser prodigiosamente antiguas. Estaban construidas con bloques rectangulares de basalto y en su extremo superior eran ligeramente más estrechas que en la base. Aparte de sus puertas grandiosas, no se veía el menor rastro de ventana o abertura. Asimismo, observé que había otros edificios más bajos, todos ellos desmoronados por la acción erosiva de un tiempo incalculable, que parecían una versión arcaica y rudimentaria de las enormes torres cilíndricas. En torno a todo este conjunto ciclópeo de edificios de sillería rectangular, se cernía un inexplicable halo de amenaza, análogo al que envolvía a las trampas selladas. Los jardines eran tan extraños que casi causaban pavor.
En ellos crecían desconocidas formas vegetales que sombreaban amplios senderos flanqueados por monolitos cubiertos de bajorrelieves. Predominaba una vegetación criptógama que recordaba a una especie de helechos descomunales, unos verdes y otros de un color pálido enfermizo como los hongos. Entre ellos se alzaban unos árboles inmensos y espectrales que parecían calamites y cuyos troncos semejantes a cañas de bambú alcanzaban alturas increíbles. También había otros empenechados, como, como cicas fabulosas y arbustos grotescos de color verde oscuro, y otros mayores que por su aspecto podrían tomarse por una especie de coníferas. Las flores eran pequeñas y descoloridas, distintas de cualquier especie conocida, y se abrían entre el verdor de los amplios macizos geométricos. En unas cuantas terrazas o jardines se veían otras especies de flores, colgantes, mucho más grandes, de vivos colores y de formas mórbidas y complicadas, producto seguramente de sabias hibridaciones artificiales. Y había ciertos hongos de formas, dimensiones y matices inconcebibles, cuya disposición ornamental ponía de manifiesto la existencia de una desconocida, pero indiscutible tradición jardinera. En los grandes parques parecía como si se hubiese procurado conservar las formas irregulares y caprichosas de la naturaleza. En las azoteas, en cambio, se hacía patente el arte del podador. El cielo estaba casi siempre húmedo y plomizo, y algunas veces presencié lluvias torrenciales. De cuando en cuando, no obstante, aparecían fugazmente el sol, pero era un sol inmenso, y la luna que era distinta de la nuestra, aunque nunca llegué a apreciar en qué consistía la diferencia. De noche, rara vez se despejaba el cielo lo suficiente para dejar a la vista las constelaciones, pero cuando esto sucedió, me resultaron casi totalmente irreconocibles. Sus contornos recordaban a veces los de las nuestras, pero no eran iguales. A juzgar por la posición de unas pocas que logré situar, debía hallarme en el hemisferio sur de la Tierra, no muy lejos del trópico de Capricornio. El horizonte se veía siempre brumoso, como envuelto en nieblas fantásticas, pero pude vislumbrar que más allá de la ciudad se extendían selvas de árboles desconocidos. Calamites, lepidodendros, sigilarias, que en la lejanía parecían temblar engañosamente entre los vapores cambiantes del horizonte. De cuando en cuando me parecía ver algún movimiento en el cielo, pero en mis primeras visiones no llegué nunca a determinar de qué se trataba. En el otoño de 1914 empecé a soñar que flotaba por encima de la ciudad y sus alrededores. Así descubrí que los temibles bosques de árboles manchados, rayados o jaspeados como animales, eran atravesados por larguísimas carreteras que en ocasiones conducían a otras ciudades parecidas a la que me obsesionaba en mis sueños. Vi también edificios fantásticos y lúgubres, de piedras negras e iridiscentes, situados en regiones yermas, donde reinaba un perpetuo crepúsculo, y volé sobre unas calzadas ciclópeas que atravesaban pantanos tan oscuros que apenas podía distinguir medianamente su vegetación húmeda y gigantesca. Una vez pasé por una inmensa llanura salpicada de ruinas de basalto, erosionadas por el tiempo, y cuyo trazado recordaba el de las oscuras torres sin ventanas de la ciudad que era mi verdadera obsesión. En otra oportunidad, al pie de una ciudad inmensa de cúpulas y arcos fabulosos, batiendo contra un muelle de rocas colosales, contemplé la mar, ilimitada y gris, sobre la cual se movían grandes sombras informes y cuya superficie se enturbiaba con inquietantes burbujas.
no te pierdas nuestro próximo capítulo de En la Noche de los Tiempos, solo por John Silence Radio.